¿Qué tal amigos? Soy Eduardo Lugo reportando en vivo desde el Carrizo, Nuevo León. Y antes de iniciar quiero comentarles que hay una tormenta de relámpagos allá afuera. Así que si llegan a oír explosiones durante esta presentación, no es el apocalipsis ni los jinetes del infierno, no es Satanás reclamando lo suyo, es la tormenta de relámpagos. Y hablando de apocalipsis, algo mucho peor que el apocalipsis es el ENARM, y es que el ENARM ya se encuentra a la vuelta de la esquina, ya es en unos meses, cual puta, cual prostituta en una esquina esperándonos abierta de piernas, ahí está el ENARM, solo que a diferencia de que nosotros nos cojamos a la puta nos va a coger a nosotros, es decir, el ENARM nos las va a meter y nos la va a meter toda. Entonces, si estás huevoneando viendo series, si estás huevoneando rascándote los huevos y masturbándote todos los días, es necesario que te pongas las pilas porque si no, no vas a pasar tu examen. Muy bien, regresando al tema. Hoy vamos a ver el tema de neonatología. En esta presentación concentré todo lo que es el tema de neonatología, es decir, es un tema muy extenso, pero en esta presentación puse lo más importante basándome en el CTO y en el PROEDUMED. Entonces, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Muy bien, muy rápidamente. Recién nacido sano. Clasificación por edad gestacional 37 a 42. Peso menos de 2.500 o menos de 1.000 es peso bajo. Y vamos a usar, en caso de que estemos en México, para medir la edad gestacional el capurro. Y si estamos muy mamones y gringos, el Ballard, que vamos a medir 12 puntos. 6 de madurez neuromuscular y 6 de madurez física. Este es el fenómeno de Arlequín, que es completamente normal. Cortocircuitos fetales, el ductus venoso, que están señalados con flechita, el ductus arterioso y el foramen oval. Recuerden que cuando el bebé está en el útero materno va a haber una hipertensión pulmonar fisiológica, y cuando nace va a haber una disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Si este aumento de la resistencia persiste, va a haber una patología que vamos a ver en otro slide. Aparatos y sistemas muy rápidamente. En el aparato digestivo del bebé normal va a haber una falta de función motora, reflujo y cólicos del lactante. El meconio se va a eliminar en 24 a 48 horas. Sin embargo, a veces se caga en la mamá y es un pedo. El aparato genitourinario va a orinar en 24 a 48 horas, sin embargo va a haber una dificultad para retener bicarbonato y sodio, por lo tanto el bebé va a tender a hacer acidosis. La sangre va a haber una hemoglobina fetal y un hematocrito elevado, una leucocitosis y un TP alargado. En el sistema nervioso, acuérdense, tono de inflexión, pinche reflejo arcaico, ahí lo levantan, lo avientan, el moro, se divierten con el bebé, sin matarlo nada más. Atención al recién nacido. Cordón limpio, obviamente, con clorexidina o sulfadiazina de plata. La conjuntivitis neonatal no gonocócica la vamos a tratar con eritromicina, tetraciclinas o cloramfenicol, y la gonocócica con nitrato de plata. Por esto hay unos gonococos ahí plateados para que se acuerden que es de nitrato de plata. El cribado auditivo, un bebé que nace con toxoplasmosis y algunas otras patologías que ahorita vamos a ver, tenemos que ponerle énfasis al cribado auditivo en los primeros 6 meses con autoemisiones acústicas o potenciales auditivos evocados de tronco auditivo. Recuerden que esta última nos puede diagnosticar sordera neurosensorial. Vamos a aplicar 1 miligramo de vitamina K intramuscular. La exploración física tiene que ser en 72 horas. Pregunta de examen: la vacuna del virus de la hepatitis B intramuscular, ¿cuándo se debe poner? En las primeras 12 horas. La preguntan bastante. Inmunoglobulina en madre con antígeno contra la hepatitis B. Vamos a aplicar el tamiz, que principalmente van a ser el tamiz contra la fenilcetonuria para diagnosticar la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita en las primeras 48 horas. Lesiones cutáneas que son completamente normales. Eritema tóxico es el más frecuente y va a comenzar en segundo o tercer día durando una semana. La melanosis pustulosa, que se parecen mucho a los barros que les salen en el culo y se quieren exprimir pero no pueden y les duele cada vez que se sientan. Así es la melanosis pustulosa. No lo vayan a exprimir, simplemente va a quitarse y va a dejar una mancha. Los quistes de milium, otros minibarros, no los expriman, se van a encontrar en cavidad oral y encía. La mancha mongólica o de Valls hasta los 4 años de edad puede permanecer. Esta mancha mongólica
Muchos dicen que es la marca del diablo y seguramente su bebé es el anticristo. Por otro lado, el hemangioma va a crecer al final del primer mes, involuciona al 1.5 años y la mancha salmón, también completamente normal, va a aparecer al nacer. Muy bien, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Les cae el niño, ¿qué se van a preguntar? 3 cosas. ¿Está a término? ¿Llora y respira? ¿Tiene buen tono? En caso de que sí, lo aventamos a la madre, que si puede ahí mamar de una vez, que mame, porque el bebé se tiene... Aparte de que es recomendado que haya una lactancia por la unión materno-fetal, materno-neonatológica, perdón, el bebé también puede tomar la flora de la piel de la madre y puede resultar adecuado para el bebé. En caso de que alguna de estas preguntas sea un no, vamos a aplicar calor, vamos a poner la vía aérea, vamos a mantener la vía aérea permeable y vamos a medir la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. El Apgar lo tenemos que checar al minuto y a los 5 minutos y repetir cada 5 minutos si es menor de 7. Esto nos debe llevar 30 segundos. Si en esos 30 segundos vemos que hay latidos por minuto menor a 100 o apnea, vamos a aplicar ventilación con presión positiva y pulsoximetría. Todavía no compresiones. 30 segundos aplicando ventilación con presión positiva y midiendo la pulsoximetría. Y el latido cardíaco sigue siendo menor de 100, ahora sí, masaje cardíaco, 3 compresiones por una insuflación. Pasan 30 segundos y el latido por minuto sigue menor de 100, entonces ya vamos a dar adrenalina IV. Casos específicos, cuando el bebé venga meconeado, se cague dentro de la mamá, entonces vamos a preparar nuestro laringoscopio porque podríamos hacer una aspirada intratraqueal en caso de requerir presión positiva. Si el bebé viene menor de 30 semanas de gestación, como todavía no hay surfactante, va a haber una dificultad respiratoria, se va a intubar y se va a dar el surfactante intratraqueal. Se va a extubar si el pico inspiratorio es menor a 18 centímetros de agua o FIO2 menor de 40%. Si no hay dificultad, vamos a ponerle un CPAP nasal nada más. Muy bien. Esto es normal. La vena umbilical se convierte en ligamento redondo, el conducto venoso, ligamento venoso, las arterias umbilicales a los ligamentos umbilicales laterales y cae de 7 a 14 días. En caso de que lleve más y pregunta de examen, si se lleva más de 14 días puede haber un defecto de inmunodeficiencia. Muy bien, rápidamente, arteria umbilical única. ¿Qué debemos saber? Arteria umbilical única se relaciona con la cromosomopatía del cromosoma 18, que es Edwards, un niño muy feo y horrible. Anomalías del uraco. El uraco es lo que conecta la vejiga con el exterior. Puede haber sinus, quiste, divertículo o persistencia. Donde haya conexión entre la vejiga con el exterior, el pH del líquido que salga por el ombligo va a ser ácido. En caso de que haya persistencia, va a haber más umbilical, dolor, eritema y ombligo húmedo. Persistencia del conducto onfalomesentérico. El conducto onfalomesentérico va a ser una comunicación, aquí está, entre la pared abdominal y la luz intestinal. La persistencia se va a llamar divertículo de Meckel. El bebé se va a cagar por el ombligo. Qué fácil sería cagar por el ombligo. Pondrías un Kleenex y te cagarías ahí y lo tirarías a la basura. Sería mucho más fácil. El sexo anal sería un poco raro, pero sería muy fácil cagar por el ombligo. Es una sugerencia a Dios que me está escuchando. Bueno, por otro lado, el granuloma umbilical va a haber una mala cicatrización al caer y tenemos que cauterizar este granuloma con nitrato de plata. El pólipo umbilical es un resto del conducto onfalo o uraco y podemos quitarlo cuando queramos. Ese no tiene muchas consecuencias. Otra malformación va a ser la hernia umbilical. Va a haber una debilidad de la pared umbilical, entonces va a haber eventración de vísceras por anillo umbilical y está asociada la hernia umbilical no van a ser las vísceras, va a estar asociada a nacidos pretérmino con Down, Ehlers-Danlos, Beckwith-Wiedemann, hipotiroidismo congénito. El tratamiento es cierre quirúrgico cuando el bebé tenga más de 2 años o más de 1.5 centímetros de diámetro en cuanto a la hernia. Ahora sí, el onfalocele va a ser la eventración de vísceras por anillo umbilical y va a estar cubierto, es muy importante para diferenciarlo del gastrosquisis. En el onfalocele va a estar cubierto por amnios y peritoneo y se va a asociar a las cromosomopatías 13, 18 y 21.
y Beck-Wiedemann. Y acordarnos que todo esto puede estar relacionado al hepato y nefroblastoma. El diagnóstico va a ser por una elevación del alfa-fetoproteína en los controles prenatales y se va a indicar cesárea para evitar que se arme un pedo ahí en un parto natural. La gastrosquisis no va a estar tan relacionada a efectos de cromosomopatía como la hernia umbilical o el onfalocele. Va a ser un defecto de la pared paraumbilical, frecuente al lado derecho, y hay otras vísceras abdominales y no van a estar cubiertas por amnios. Aquí hay una imagen. ¿Cuál es cuál? Ya deberían de saber. Este es el gastrosquisis y onfalocele. Va a estar cubierta por amnios y esta va a acompañarse de otras vísceras y va a estar más asqueroso. Sin embargo, este se relaciona más con cromosomopatías. ¿Qué es la onfalitis? La onfalitis es esto. Es la infección de la base del cordón umbilical y tejidos circundantes. Hay unas alitas para que recuerden que el agente etiológico más común es Staphylococcus aureus, volar, alitas, ave. Va a haber un riesgo de infección sistemática y las complicaciones van a ser trombosis de la vena umbilical, abscesos hepáticos, peritonitis y fasciitis necrotizante. Entonces hay que tratarlo con cualquier antimicrobiano contra Staphylococcus aureus, cualquiera puede ser. Muy bien, muy rápidamente, la patología neurológica neonatal. Muy bien, vamos a empezar con la encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta va a ser una lesión cerebral secundaria a un evento o a varios eventos que involucran asfixia perinatal y el 90% de los casos va a ser en el momento del nacimiento. ¿Qué nos va a hacer sospechar de una encefalopatía hipóxico-isquémica? Un pH arterial de cordón menor de 7, un APGAR menor de 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas y o multiorgánicas. Para medir la gravedad de esto hay dos parámetros, Sarnat y García-Alix. No los vamos a ver aquí porque seguramente no van a preguntar eso. Para hacer el diagnóstico cuando sospechemos tenemos que hacer una ecografía transfontanelar y resonancia magnética para determinar el momento de la agresión. En caso de que haya sido una agresión aguda pero grave, va a haber lesión de ganglios basales, tálamo, hipocampo, tronco encefálico y tractos corticoespinales. En caso de que el daño sea subagudo, más leve pero mantenido, va a haber una lesión cortical y de sustancia blanca. En caso de que la afección sea aguda pero grave, nos tiende más a que el neonato tenga secuelas o fallezca. Se puede acompañar de un daño multiorgánico y el tratamiento va a ser neuroprotección. Hipohiperglicemia, evitar hipo e hiperglicemia, acidosis metabólica, mantener la TA estable, oxígeno y evitar la hipertermia. Por otro lado tenemos a la hemorragia de la matriz germinal. Muy rápidamente, la matriz germinal, ¿qué es? Es una estructura situada por debajo del epéndimo y que durante la vida fetal va a participar formando neuronas hasta la semana 20 y en la semana 32 va a tener un proceso de regresión. Entonces, si estamos diciendo que en la 32 desaparece, esta va a ser una enfermedad causada por que va a ser más común en prematuros. Y en caso de que esta matriz germinal está muy vascularizada, entonces en caso de que se dañe esta matriz germinal, va a ocurrir, muy bien, una hemorragia. La clínica van a ser signos inespecíficos. Hasta los 7 días puede durar el paciente asintomático. Vamos a hacer una ecografía transfontanelar y en la ecografía transfontanelar nos vamos a saltar este cuadrito. Van a haber 3 grados. El grado 1 va a ser una hemorragia subependimaria, el grado 2 hemorragia interventricular del 10 al 50% y el grado 3 hemorragia interventricular del más del 50% y es muy probable que esa persona vaya a tener secuelas. Recuerden que esta hemorragia de la matriz germinal es una de las causantes principales de secuelas en los neonatos. Las complicaciones van a ser 2, que hay que recordarlas: la hidrocefalia posthemorrágica y el infarto hemorrágico periventricular, que esa va a ser casi seguro que le va a generar secuelas. Muy bien. Por otro lado, y finalmente, en cuanto al neurológico, la leucomalacia periventricular. ¿Qué es esto? Va a ser también típica del recién nacido prematuro y va a coexistir con otras lesiones neurológicas típicas del prematuro, incluso junto con la hemorragia de la matriz germinal se puede acompañar de la leucomalacia.
Muy bien. ¿Qué quiere decir leucomalacia periventricular? Que va a haber una lesión isquémica de la sustancia blanca periventricular y va a ser la principal causa de secuelas neurológicas a largo plazo en prematuros. Causas: menos flujo cerebral, inflamación y fenómenos de isquemia reperfusión. Para diagnosticarla necesitamos pruebas de imagen como la ecografía cerebral y la resonancia magnética. Muy bien. Infecciones conatales. En primera instancia pueden decir qué hueva de presentación, qué hueva de tablita, pero les hice unos dibujitos muy curiositos y bonitos para que podamos recordarlo perfectamente. Rubeola. Momento de adquisición, primer trimestre. Vía de adquisición placentaria. Lo que tenemos que saber es la triada de Gregg. Neonato que adquirió rubeola va a tener catarata, sordera y cardiopatía. Otros pueden ser chorioretinitis, retinopatía salpimienta, estenosis pulmonar periférica y púrpura. Muy bien, entonces aquí hay, traté de hacer un rubí para que recuerden, dividido en tres, la triada, ¿ok? Primero hay un ojito, que es la catarata, un corazoncito que representa la cardiopatía y una orejita chueca, horrible y asquerosa como usted, que representa la sordera, ¿ok? Entonces ya con este dibujo no se le olvida. Perdón. Por otro lado, el citomegalovirus va a ser más frecuente en tercer trimestre y más grave en primer trimestre, en caso de que se adquiera en primer trimestre. La vía de adquisición va a ser placentaria, canal o mediante la lactancia. Muy bien, lo importante aquí es saber que van a haber calcificaciones periventriculares cerebrales, microcefalia y chorioretinitis. Es importante diferenciar entre las calcificaciones periventriculares cerebrales periventriculares a diferencia de las calcificaciones periféricas de la toxoplasmosis. Muy bien, entonces, okay. Muy bien, el dibujito que le usamos para representar esto es como una ciudad, citomegalovirus ciudad, está en una bolita de esas como de nieve y va a haber una calcificación periventricular. Los huesitos van a estar en la periferia, es lo principal, lo que tenemos que saber. Muy bien, vamos a dejar los dibujitos ahí. El virus del herpes simple, el 75 al 95% va a ser por el virus del herpes simple tipo 2, que recuerden que es el sexual, es el que ustedes tienen por mamar cosas que no son la mama para sacarle leche, porque digo, de algún lugar aprendieron a mamar, ¿no? Y por eso les dio herpes tipo 2. Entonces, no se hagan los santos y a ustedes les puede pasar esto, más bien a su hijo. La vía de adquisición va a ser en parto, en el canal, pero también puede ser transplacentaria y posparto. Muy bien, ¿qué vamos a ver? Precoz, CIR, vesículas y queratoconjuntivitis. Tardía, sepsis, encefalitis con lesión temporal y queratoconjuntivitis. Muy bien, entonces tratamos de representarlo con un pene horrible, asqueroso, que tiene un ojo, lo cual nos va a representar la queratoconjuntivitis y las vesículas que podemos ver aquí, típicas del virus del herpes. Muy bien, toxoplasmosis, más frecuente en tercer trimestre, pero más grave en primer trimestre. Si en primer trimestre, generalmente la paciente va a abortar. Casual, digo, yo que soy del DF, abortar para mí es como ir a sacarme cerilla del oído con el otorrino, digo, o sea, es un aborto, digo, ya, es un bebé, es como sacarse un moco ya. Muy bien, la vía de adquisición va a ser placentaria y aquí hay otros estigmatas típicos de la toxoplasmosis, que va a ser la tétrada de Sabin, compuesta por la chorioretinitis, la hidrocefalia, las convulsiones y las calcificaciones periféricas. Muy bien, aquí podemos ver a un gato, porque recuerden que el toxo a veces da por estar mucho con gatos. Y bueno, se va a representar la chorioretinitis, no tiene ojos este gato, de tan gastados que ya está. La hidrocefalia tiene una cabezota, las convulsiones, que es este bucle ahí que hace este amigo, y las calcificaciones periféricas, ¿ok? Que están en la periferia. Muy bien, por otro lado, la varicela, más frecuente en tercer trimestre, más grave en primer trimestre, más cerca al parto, peor, que es la más frecuente. La vía de adquisición va a ser placentaria y precoz, el bebé va a estar
como si le hubiera dado varicela en el caso de la tardía, perdón. En la precoz van a haber cicatrices, atrofia de miembros, malformación ocular y cerebral. Para esto creo que no les hice dibujo. No. Entonces, la sífilis, finalmente, la vía de adquisición va a ser en el tercer trimestre, vía de adquisición placentaria, menos de 2 años, pénfigo sifilítico, hepatoesplenomegalia y rinitis. Más de 2 años, el paciente va a empezar a presentar sordera, queratitis y alteración dentaria, que van a ser los dientes de Hutchinson. Muy bien, entonces hay una oreja que va a representar niño con sordera, probablemente se infectó de sífilis, queratitis, aquí se le está cayendo la piel, queratitis, y los dientes típicos, que son los dientes de Hutchinson, que van a ser como dientes picudos, como de película de terror, como de la leyenda del jinete sin cabeza, como esos dientes. Muy bien, consumo de tóxicos en la gestación ya no es muy común, pero bueno, si a la mamá le gustaba darse sus pericazos, el bebé va a nacer irritado, taquicárdico, alerta, hiperactivo, listo para echar la peda y durarla por 3 días y conectarla y echarse esos otros 4 pericazos. Chingada madre, ¿por qué no? ¿Para qué no? ¿Para qué nacemos, amigos? ¿Para qué nacemos? Para meternos cocaína. Se va a asociar con atresia intestinal, cardíacas y genitourinarias. Y las complicaciones: parto prematuro, desprendimiento de placenta, retraso del crecimiento intrauterino, asfixia perinatal y muerte súbita del lactante. Por otro lado, la heroína, el bebé va a nacer con un síndrome de abstinencia, así como lo conocen, síndrome de abstinencia. El tratamiento va a ser con fenobarbital y metadona. La heroína se ha asociado con menos probabilidad de que nos dé enfermedad de membrana hialina e hiperbilirrubinemia. Entonces, piénselo 2 veces, señoras embarazadas. Yo creo que meterse heroína podría ser una buena idea. Las complicaciones va a ser bajo peso, retraso en crecimiento y aborto. El alcohol sí va a tener una facies característica que conviene recordar, que va a ser el filtrum plano, labio superior fino, epicanto, nariz corta y microcefalia. Puede tener retraso mental y convulsiones. Se asocia a anomalías óseas, articulares y viscerales, y las complicaciones pueden ser aborto, parto prematuro y desprendimiento de placenta y retraso en crecimiento. ¿Quieren ver cómo se ve un neonato cuando su mamá consume alcohol? ¡Pum! Ahí está, horrible. Labio superior fino, epicanto, un niño feo. Microcefalia, tiene una cabecita. Muy bien. Si no les gustó mi dibujo, pueden ver una imagen y buscarla ustedes. Muy bien. Patología respiratoria en recién nacido. Vamos a iniciar. Esta tabla también dicen, no mames, Lugo, qué pedo, está súper pesada esta tabla, pero les hice unos dibujitos que les van a encantar. La apnea de la prematuridad. Para este no les hice dibujito porque es algo, se podría decir, fisiológico. Es mayor de 20 segundos, sin embargo, tenemos que observar que no sean secundarias a alguna infección, anemia o fármacos para ya tratar esto. Los síntomas van a ser hipoxemia o bradicardia, y en caso de que persista la apnea vamos a dar xantinas, cafeína o teofilina, CPAP y monitorizar por 7 días. Por otro lado, la taquipnea respiratoria. ¿Qué es la taquipnea respiratoria? Va a haber un retraso en la absorción del líquido pulmonar mediado por canales de sodio y va a aumentar en caso de que el bebé nazca por cesárea o parto rápido. No va a haber una adecuada adaptación del neonato al medio, a su nuevo medio, entonces no se va a absorber bien el líquido pulmonar, por lo tanto va a haber dificultad respiratoria leve, precoz y autolimitada, entonces no es muy grave, y obviamente como no se va a estar absorbiendo el líquido pulmonar, pues va a haber agua en el pulmón, va a haber ingurgitación periliar, líquidos en cisuras, aumento de la densidad, bla, bla, bla. Vamos a observarlo a 24 a 72 horas, vamos a dar oxígeno y podemos dar antibióticos hasta descartar infección. Entonces es un bebé que está respirando mucho, no hay un intercambio correcto, se está acumulando el líquido, va a haber líquido en cisuras, va a ser un pulmón que va a estar lleno de líquido en cuanto a la radiografía. Muy bien, continuamos con el síndrome de aspiración meconial. Va a ser obviamente en postérmino en un bebé que ya se cagó adentro y ya nadó en su mierda y ya se la comió. One baby, one cup. Meconio hace efecto válvula afectando la expiración, que afecta la expiración. Por lo tanto, ¿qué creen que haya a ver? Sentido común, cuadro obstructivo. El
aire va a estar acumulándose en los pulmones. Por lo tanto, vamos a encontrar infiltrados algodonosos, consolidación, atelectasias e hiperinsuflación. Va a haber aire acumulado. Tratamiento, soporte y en caso de hipertensión pulmonar, dar óxido nítrico. Acuérdense, hipertensión pulmonar es igual a dar óxido nítrico en cualquier cosa. Pregunta de NARM. Entonces, aquí hay una valvulita, está el meconio aquí, va a haber un efecto válvula y se va a inflar. Esto es un globo, va a inflarse, van a haber atelectasias y hiperinsuflación. La displasia broncopulmonar. Vamos a encontrar una distorsión. Se define displasia broncopulmonar como una distorsión de la vía aérea pequeña y la vasculatura, y se define como la necesidad de oxígeno de más de 28 días en el recién nacido pretérmino. El patrón que vamos a encontrar en la radiografía va a ser patrón esponja, como su nombre lo dice, displasia broncopulmonar. Van a haber tractos fibrosos, enfisema intersticial, edema, bulas y atelectasias. Prácticamente va a tener todo. Por lo tanto, va a ser un patrón esponja porque va a tener de todo. El tratamiento va a ser con oxígeno, restricción hídrica, broncodilatadores y corticoterapia, y puede haber una regeneración a los 2 años. Aquí encontramos un Bob Esponja en drogas, un Bob Esponja en tachas, para que recuerden cómo es la displasia broncopulmonar y el patrón de esponja. Va a tener edema, bulas, atelectasia. ¿Se acuerdan de los ojos de Bob Esponja Pacheco? Cuando vengan su examen se van a reír y se van a acordar. La hipertensión pulmonar persistente, va a haber un cortocircuito derecha-izquierda por el ductus arterioso o el foramen oval, porque va a permanecer la hipertensión pulmonar. Se va a dar en neonatos término y postérmino. Obviamente va a haber más sangre no oxigenada en la circulación, por lo tanto va a haber hipoxemia y cianosis. Y en cuanto a hallazgos relevantes, va a haber una diferencia de saturación de oxígeno mayor al 10% en eco. Vamos a también poder visualizar el cortocircuito, lo cual nos va a guiar hacia este diagnóstico. El tratamiento va a ser con oxígeno, óxido nítrico, porque va a haber hipertensión pulmonar, como les dije, y ECMO. Enfermedad de membrana hialina. Miren, aquí les dice un pulmón enojado, es una hipertensión pulmonar persistente. Y aquí hay unos circuitos para recordar que se asocia al cortocircuito derecho-izquierdo. Muy bien, aquí está morado para recordar que va a haber hipoxemia y cianosis principalmente. Y finalmente la enfermedad de membrana hialina. Va a haber un déficit de surfactante, obviamente en pretérmino. Los síntomas, va a haber un distrés respiratorio grave y progresivo con hipoxemia y retención de CO2. Va a haber un patrón parenquimatoso reticuloglandular, broncograma y atelectasia. Y vamos a dar obviamente lo que le falta, el surfactante, corticoides prenatales, betametasona o dexametasona, o ya cuando nazca le vamos a dar el surfactante intratraqueal. Aquí mi pinche creatividad se fue a la mierda y traté de hacer una membrana ahí con un patrón parenquimatoso reticuloglandular, un broncograma y atelectasias ahí que se van a ver negras en la radiografía. Creo que mis neuronas murieron cuando hice este dibujo. Muy bien, patología congénita. Vamos a dividirla en hernia diafragmática congénita, que es la más importante, ¿ok? Se va a dividir en dos: hernia anterior, que va a ser la de Morgagni, y la hernia congénita, que va a ser la de Bochdalek. La de Morgagni o anterior va a ser de predominio derecho, síntomas leves y tardíos. Esto no debería estar aquí, debería aparecer, pero pues salió mal. Esto quiere decir que los síntomas van a ser más precoces y más graves en la izquierda, que va a ser la de Bochdalek. Y bueno, aquí para que se acuerden, este está en el lado derecho y este está en el lado izquierdo. Sin embargo, los síntomas, ¿qué les dice que van a ser los síntomas? Si hay una pinche hernia y todos los intestinos están llenos hacia donde el pulmón debería de estar, entonces vamos a auscultar el tórax y vamos a escuchar pedos, o sea, vamos a escuchar intestinos ahí arriba. Entonces, esto dicho en lenguaje médico, va a haber una dificultad respiratoria, cianosis, inestabilidad circulatoria secundaria a la hipertensión pulmonar, el abdomen excavado porque todo va a estar arriba, el tórax distendido porque todo está ahí, ruidos hidraeros a nivel torácico y disminución del murmullo vesicular.
¿Qué vamos a hacer? Estabilizar función respiratoria y hemodinámica, inotrópicos, óxido nítrico inhalado, sedación y relajantes musculares. Vamos a meter primero una sonda nasogástrica para descomprimir y no es urgente la reparación quirúrgica. Lo importante es descomprimir. Aquí observamos el abdomen excavado, todo va a estar arriba, aquí van a haber intestinos, va a haber una dificultad respiratoria y aquí vamos a encontrar la hernia. Muy bien, la atresia ecuana no es nada importante, pero tenemos que saber que puede ser unilateral o bilateral, la ósea va en el 90% de las ocasiones y membranosa el 10%. Los síntomas de la bilateral, pues obviamente una dificultad respiratoria que desaparece con el llanto, y la unilateral puede tardar en diagnosticarse y es por una infección respiratoria persistente. Lo único que hay que saber es que se asocia al síndrome de Charge, que es coloboma de iris, H. Heart, atresia, retraso en crecimiento, anomalías geniturinarias y oreja ear. Por otro lado, hay otra menos importante todavía, la malformación adenomatoidea quística, que va a haber una ausencia de alvéolos normales y proliferación y dilata, bla, 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 léenlo si tienen duda. Muy bien, este es uno muy importante y hacen miles de preguntas de enterocolitis necrotizante. No sé por qué la persona que hizo las preguntas se le murió su bebé de enterocolitis necrotizante y se enojó con la vida y ahora quiere que todos los médicos sepan acerca de esto. Entonces es como una venganza porque lo preguntan bastante. La enterocolitis necrotizante es una necrosis coagulativa de la pared intestinal y riesgo de perforación. Va a ser típica de recién nacido pretérmino con nutrición enteral o de fórmula precoz. ¿Y los síntomas cuáles van a ser? Una distensión, un dolor abdominal, mala tolerancia y sangrado. Es lo único que tenemos que saber. El diagnóstico se hace con radiografía simple de abdomen, en donde vamos a encontrar un patrón en miga de pan, presencia de asa fija, edema de asas y neumomatosis. Podemos encontrar estos hallazgos también. El tratamiento en caso de que haya neumoperitoneo es cirugía urgente. Dieta absoluta con sonda nasogástrica y antibiótico-terapia de amplio espectro. Aquí encontramos a este monito, tiene acá la boca cicatrizada, para que recordemos que puede ser causada por la nutrición enteral o de fórmula precoz. Vamos a encontrar neumomatosis, patrón en miga de pan en la radiografía, y en la clínica lo más importante es de que vamos a encontrar sangre en las deposiciones. Por otro lado, la obstrucción meconial, que hice otra presentación que ya está aquí también de enfermedades respiratorias, y la obstrucción meconial se asocia mucho a fibrosis quística, si pueden vean mi presentación, pero también se puede asociar a Hirschsprung, inmadurez funcional de colon, hipoplasia, enfermedades obstructivas, sulfato de magnesio, consumo de opiáceos, etc. Obviamente, como va a haber una obstrucción, va a haber una dilatación de asas, va a haber una distensión abdominal y vómitos, porque va a estar obstruido, El tratamiento va a ser estimulación rectal, enemas de glicerina o suero hipertónico. Le meten el dedo meñique en el ano del bebé y esperan a que les caiga. Es broma. El hilo meconial, enemas hiperosmolares o cirugía, y las complicaciones pueden ser atresia intestinal y vólvulo. Ya que se acabamos. La sepsis neonatal. La dividimos en dos, pero no es muy importante esta división. La precoz es de 0 a 7 días, con una incidencia decreciente por profilaxis frente a Streptococcus agalactiae, y va a ser una neumonía y curso rápido de afectación multiorgánica. La sepsis tardía va a ser de 8 a 90 días, que va a comenzar con una bacteremia y meningitis, va a haber más morbilidad y secuelas. Factores de riesgo para sepsis: pretérmino, colonización vaginal por Streptococcus agalactiae, duración de la bolsa rota y corioamnionitis. Esto lo vamos a ver después en obstetricia, pero acuérdense, corioamnionitis es igual a taquicardia fetal, dolor uterino, líquido amniótico purulento, leucocitosis y fiebre. Regresando a sepsis, la microbiología va a haber una infección por vía transplacentaria y vía ascendente por tracto urinario, que pueden ser por todos estos agentes, y de la sepsis tardía puede ser por todos estos agentes. La clínica va a ser muy inespecífica, pero bueno, todo eso podemos encontrarlo. Un bebé en mal estado en general, sin encontrar una causa aparente. Vamos a iniciar, en caso de que tenga todo esto más fontanera bombada, mala tolerancia, hipotermia o fiebre, iniciar tratamiento antibiótico empírico. El tratamiento vamos a hacerlo con 2 antibióticos de amplio espectro. Si es por ese Streptococcus agalactiae o E. coli, vamos a combinar un beta-lactámico con un aminoglucósido, el que ustedes quieran. Si sospechamos Staphylococcus aureus,
o epidermis, vamos a dar vancomicina y tecoplanina, y si sospechamos pseudomonas, obviamente amicacina y ceftazidima. Muy bien, vámonos con la hiperbilirrubinemia. Muy bien, recuerden que la hiperbilirrubinemia en el bebé va a ser, en el neonato, perdón, ya estoy hablando como pinche pueblerino, en el neonato va a ser normal. Sin embargo, en caso de que sea, tenemos que descartar que no sea una ictericia patológica, es decir, que sea una cifra de bilirrubina muy elevada que puede estar siendo causada por otra cosa. Vamos a empezar con la indirecta. La indirecta se divide en dos, no hemolítica y hemolítica. Las no hemolíticas pueden ser que se esté reabsorbiendo un hematoma, que haya policitemia, que haya alguna infección bacteriana. La lactancia materna también puede causar una bilirrubinemia indirecta no hemolítica. Hipotiroidismo, esos síndromes raros, los de Crigler-Najjar o de Gilbert, y enfermedades metabólicas como hijo de madre diabética. Muy bien, ya quedó la no hemolítica, ya se la saben, ok, vamos a la hemolítica, que es la que lleva más tiempo. Entonces, la hemolítica puede ser inmune o puede ser no inmune. La inmune, vamos a saltarnos esto, ahorita regresamos. La no inmune por efectos eritrocitarios o mecánicos. Acuérdense que la ictericia por hiperbilirrubinemia hemolítica se divide en inmune y no inmune, como ya les dije, según el resultado del test de Coombs. Entonces, el test de Coombs directo va a ser en neonato, el indirecto va a ser en la sangre materna. Entonces, el Coombs directo va a localizar los anticuerpos adheridos a la membrana celular del eritrocito que esté hemolizado y será en la sangre del neonato, y el Coombs indirecto detecta los anticuerpos plasmáticos circulantes, es decir, los de la sangre materna. En caso de que salga positivo alguno de estos estudios, vamos a investigar la causa porque puede ser por isoinmunización. Muy bien, entonces presten atención a lo que digo, aquí no hay dibujitos, entonces escuchen mi bella voz para que puedan entender. Los grupos antígenos más comúnmente implicados en la ictericia isoinmune van a ser el grupo ABO y el grupo RH. Ok, vamos a empezar con el ABO. El ABO y el RH son dos cosas diferentes. Muy bien, el ABO va a ser cuando hay una madre con recién nacido A, B o AB y va a afectar cualquier embarazo, el primero, el segundo, el tercero o cuarto. Sin embargo, se dice que los bebés sucesivos pueden tener una ictericia que se puede ir agravando. El tratamiento va a ser con fototerapia y con exsanguinotransfusión en caso de que sea muy grave. Muy bien, entonces, esta fue una. Madre O con el recién nacido A, B o AP puede tener incompatibilidad. Por otro lado, el grupo RH. Esta es causa de cuadros potencialmente más graves y está conformado, el grupo RH está conformado por los antígenos C, D y E. ¿Ok? No es mucha información para ustedes, voy a seguir. Se habla de RH negativo cuando el sujeto es portador del fenotipo DD, es decir que carezca del antígeno D. En lenguaje más fácil, el RH negativo en madre con RH positivo en neonato va a haber una incompatibilidad, ¿ok? Muy bien, ¿cómo vamos a tratar esto? Vamos a dar gamma globulina anti-D a madre RH negativa no sensibilizada en la semana 28-32 cuando el padre sea RH positivo o no sepamos lo que es el padre o la hayan violado o algo. Digo, hay que hablar las cosas claras, hay violaciones en esta vida y si no sabemos si el padre, su grupo RH, entonces tenemos que darle una gamoglobulina anti-D a madre no sensibilizada, es decir, que haya salido en el test de Coombs indirecto negativo. Y la madre RH negativa con Coombs indirecto positivo quiere decir que ya en alguna vez tuvo un bebé y ya hubo una incompatibilidad y ya se isoinmunizó. Entonces ya no podemos hacer nada más que cuando nazca el bebé darle fototerapia y exsanguinotransfusión, es decir, el bebé ya salió jodido, es decir, ya la situación ya se jodió, vamos a curar al bebé, vamos a ver la luz en la oscuridad. Muy bien, si la bilirrubina alcanza niveles muy altos, independientemente de lo que la cause, vamos a hablar del kernicterus, que va a ser la encefalopatía por bilirrubina, que se va a caracterizar por todas estas cosas. Va a ser típico que hayan depósitos en los ganglios basales y nos va a causar
apnea y todas estas cosas que pueden leer tranquilamente porque tienen ojos y no quiero leérselas yo. Por otro lado, la bilirrubina alta se divide en directa. Ya olviden todo esto azul, olviden. Por otro lado es la directa. ¿Qué quiere decir directa? Va a haber obstrucción, va a haber colestasis o va a haber atresia de las vías biliares extrahepáticas. La colestasis se va a hacer el diagnóstico cuando hay una bilirrubina directa mayor de 2 miligramos sobre decilitro con una total de menor de 5 miligramos sobre decilitro, o mayor del 20% del total cuando la bilirrubina total sea mayor de 5 miligramos sobre decilitro. Esta se tiene que acompañar de acolia o hepatoesplenomegalia. Pregunta de examen: ¿el tratamiento para la colestasis cuál es? Fenobarbital o ácido usodesoxicólico más las vitaminas liposolubles. Y esta es la última slide, amigos, ya casi lo logramos. La anemia neonatal y la policitemia neonatal son las principales patologías hematológicas en el neonato. El recién nacido término va a tener una hemoglobina, como ya les dije, elevada de 14 a 20 y una hemoglobina mínima de 9 a 11. Y en el recién nacido pretérmino, la hemoglobina al nacer aceptable va a ser de 12 a 18 y la hemoglobina mínima de 7 a 9. Muy bien. En caso de que se pase de estas hemoglobinas al nacer, quiere decir que va a haber una anemia. Perdón, en caso de que hay una disminución de la hemoglobina, nos vamos a estar enfrentando ante una anemia neonatal. El tratamiento va a ser con suplementos de hierro y vamos a dar la transfusión cuando las cifras de hemoglobina sean muy bajas y esté acompañada de una situación clínica, porque puede haber un riesgo de infección por citomegalovirus. Por otro lado, y no tan importante, la policitemia neonatal. Acuérdense también que el hematocrito va a estar elevado, entonces el hematocrito venoso tiene que ser mayor al 65%. ¿Qué puede estar causando esto? Un aumento en la producción o sobretransfusión. Si no agarramos al bebé, cuando lo sacamos, no lo mantuvimos como a la altura del útero, del cordón, y dejamos que toda la sangre se le fuera, entonces va a haber una policitemia, como aquí podemos ver. O un aumento en la producción por insuficiencia placentaria, tabaquismo, diabetes mellitus gestacional, que sea postérmino, que tenga Down. Los síntomas, pues como va a haber una sangre más espesa, van a haber infartos, plétora cutánea, cianosis, priapismo. El bebé va a tener la verga parada. Entonces tal vez el papá cuando lo vea va a decir, a huevo, ese es mi hijo, ese es mi pinche hijo, y le va a poner unas botas y un sombrero porque va a traer la verga parada. Pero no, señor ranchero. Su bebé tiene una afección que se llama policitemia neonatal y la tenemos que tratar. Las complicaciones va a ser la hiperbilirrubinemia y la trombocitopenia. ¿Cuándo vamos a dar tratamiento? Se preguntarán. Si está más del 65%, pero si está asintomático, pero si está sintomático, vamos a hacer una exsanguinotransfusión parcial. Si está sintomático y tiene de 65 a 70, no hacemos nada. Si está sintomático y es mayor de 70% el hematocrito, vamos a hacer una exsanguinotransfusión parcial. Si está de 65 a 70%, vamos a dar la fluidoterapia, monitorización cardiorrespiratoria, glucosa, calcio, y vamos a mantener la clínica y tiene generalmente un muy buen pronóstico. Bueno, amigos, espero no se hayan quedado dormidos con mi presentación. Este es un tema extenso, pero créanme que es muy importante porque son varias preguntas del ENARM solo en neonatología. Entonces, si ya se echaron esta presentación conmigo, ya es un muy buen primer paso para que le echen más ganas y estudien con miedo, porque lo que ustedes necesitan es miedo, es que se hagan un examen de PROEDUMED y saquen un pinche 30. Eso es lo que ustedes necesitan, que la realidad les dé una pinche cachetada en las nalgas y en la cara y en todas las partes de su cuerpo, porque si no van a reprobar y los voy a ver chillando cuando me den mi calificación. Los voy a ver chillando a todos ustedes ahí en la fila. Entonces no queremos que eso pase, entonces pónganse a estudiar. Bueno, ya terminamos por hoy. Y recuerden, si yo no paso el ENARM, amigos, ustedes pásenlo por mí. Nos vemos.